Hola, soy la hermana Sandra Madoni de la Iglesia Nueva Creación. Mis pastores son Consuelo y Manuel Marrero. Un gran besito, muchas bendiciones, saludos para todos mis hermanos y hermanas. Y hoy voy a terminar el libro de Juan con el capítulo 21. Voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de tu presencia sabiendo que tú tienes la última palabra, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas. Te pido que nos ayudes a extraer agua de la roca que es Jesucristo, a través de la adoración, la alabanza, la búsqueda, Señor. Que esta palabra llegue a los corazones como agua fresca. Te lo pido, mi Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Empiezo con el versículo 21. Eh, Anteriormente habíamos hablado de cuál era el propósito del libro, que era probar que era el Mesías. Ya se le había presentado y recibieron el Espíritu Santo, ¿no? El sello de la regeneración. Después, en el versículo 1 tenemos que Jesús se aparece a los discípulos otra vez, según Juan es la tercera vez, y del versículo 1 hasta el versículo 14, esto es lo que vamos a discutir. El versículo 1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y pone semicolon, colon, perdón, o dos puntitos, que quiere decir que esta es como para anticipar lo que viene, ¿no? Cuando uno pone dos puntitos, quiere decir que está anunciando algo. Después de esto, según Bengelnomen, pudo haber pasado más de 8 días. Quizás los discípulos no esperaban otra manifestación. Eh, Esto es para probar como ejemplo de que Jesús hizo muchos más milagros de lo que se pudieron haber registrado. Luego habla del mar de Tiberias. Acordémonos que el mar de Tiberias, el lago Tiberias o el mar de Galilea son toda la misma cosa. Juan es el único que nombra este lago de esta manera. La razón por la cual se le dice mar también era que era tan profundo como el mar. Eh, Solamente en el libro de Juan se menciona este cuerpo de agua como el lago o el mar de Tiberias. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, presten atención a los nombres, Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, o sea, el mellizo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, que son dos, y otros de los discípulos, o sea que son 7, ¿verdad? Estaban todos juntos en un solo lugar. Cuando menciona a los hijos de Zebedeo, uno de ellos es Juan, el que está narrando, se incluye a sí mismo, y como es posible que los otros dos sean Andrés y Felipe. Cuando habla de Natanael de Caná, en los otros evangelios se habla de él como Bartimeo. Solo Juan le dice Natanael a este discípulo. Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esto es como una anticipación de lo que va a venir después, porque el Señor va a recrear la escena inicial donde ellos habían decidido seguirlos. Los comentaristas no están de acuerdo por qué ellos se fueron a pescar. Pero si vemos los hechos, primero que nada estaban esperando que el Señor les dijera a dónde tenían que ir, en qué momento tenían que ir para recibir el Espíritu Santo. Estaban en el momento de espera, seguramente tenían hambre y tenían que pescar. Había muchas cosas así, así que no dice la Escritura por qué volvieron a pescar en ese momento. No indica para nada que volvieron al negocio de la pesca, solamente indica que fueron a pescar. Y es muy posible que era para la cena o para el desayuno, como van a ver en este caso. Eh, Número 3, sí. Esta es la escena de la barca es cuando Pedro y su hermano deciden seguir al Señor. Este, según Bengelnomen, como yo les dije, es posiblemente que era por necesidad. Yo cuando leía este pasaje yo creía que era por frustración, porque estaban cansados. Este, Incluso yo había escuchado en algunos mensajes de que, bueno, estaban desilusionados, no sabían qué hacer y volvieron a la pesca. Pero la Biblia no dice eso. El versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Pero acuérdense que Juan diciendo esto, o sea que Juan sabía que era Jesús, no sabemos si en ese momento o después, pero
que más adelante les va a dar el indicio de que fue después. Él como en retrospección, ¿verdad? Después de haber vivido todo eso, está contando, era Jesús en ese momento, pero no nos damos cuenta, como ocurrió con el camino de Emaús y en otros momentos que el Señor se presentó y yo no lo había conocido de primera. Versículo 4. Cuando dice acá el versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Bueno, en la traducción original, porque me llama la atención, ¿no? Se parece mucho a la última cena que les decía, hijitos, no los dejaré solos, o mis hijos lindos, o mis hijos amados. Él no usa tecnia, que tecnia es ese afecto, ese término cariñoso. Él usa paidia, que significa como muchachos, como diciendo, hey muchachos, ¿tenés algo para comer, no? Y algo para comer es una palabra griega que significa algo para comer con un pan, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pescado, ellos comían el pescado asado o curado con sal, que lo hacían un pequeño sándwich, no un sándwich, lo compartían, no existían los sándwiches en ese momento, pero comían un pedacito y un pedacito del otro. Este, tampoco es el término tecnia, lo usa mucho Juan aquí mencionando a Jesús y también lo usa mucho Juan en sus cartas, en todas las cartas de Juan, por ejemplo, en 1 de Juan 2:14 le dice hijitos míos, ¿no? Versículo 6, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y le hallaréis. Entonces, ¿qué pasa? Se repite la escena del comienzo, ¿verdad? Recordemos que Pedro conoce a Jesús a través de su hermano Andrés. Es Juan el que rompe el misterio porque Marcos y Lucas nos dan diferentes relatos de cómo se encontraron con Jesús, pero Juan rompe el misterio y lo aclara aquí. Fue en Juan 1:35 en adelante, donde ellos... donde Andrés viene después del bautismo de Jesús y le presenta a Jesús y empezaban a andar con él, seguirlo por un tiempo, pero el compromiso con el Señor definitivo fue en la escena de la barca. Eh, entonces es en Marcos 1, 14, 20, ustedes lo pueden comparar en su casa. Busquen Marcos 1 del 14 al 20, Lucas 4 del 38 al 43 y comparen con Juan 1 del 35 al 42, donde habla de cómo se conocieron. Y ahí va a ver que cada narrador eligió un aspecto de la historia, ¿verdad? Pero definitivamente fue en la pesca que ellos se comprometieron con el Señor. Y están reviviendo este milagro del Señor aquí. Él les dice, echad la red a la derecha y la barca de la yareza. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se dieron cuenta que era el Señor. Entonces la echaron, ya no la podían sacar. Y versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Algunas versiones dicen que él estaba desnudo. Eso es una mala interpretación. Los pescadores cuando estaban haciendo sus trabajos tenían una túnica larga, ¿no? De color claro, y cuando tenían que trabajar se la quitaban para estar más cómodos y se la anudaban en la cintura. Entonces, según los comentaristas, Pedro, por respeto al Señor, se volvió a poner la túnica y se fue nadando a su encuentro. Esa fue la reverencia que le tenía al Señor. Y los otros, dice acá, los otros no se echaron al mar, no estaban con esa desesperación que tenía Pedro. Ellos siguieron acercándose con la barca, arrastrando la red de peces, sino que había como 200 codos, que son 350 pies, o sea que no es mucho. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dice, trae los peces que acabáis de pescar. Bueno, Jesús sabía, acuérdense que era de mañana, así que Jesús se había preparado algo de comer ya. Y también le pide que traigan ellos sus pescados, sus pececitos, para seguir cocinando un poquito más, me imagino, porque había un poco de comida y ellos eran 7. Entonces, acuérdense que Jesús tenía un cuerpo glorificado y él también comía. Y a mí me gusta este acto tan lindo de amor del Señor de prepararles algo de comer
como el gran maestro, como que él sigue partiendo el pan con sus discípulos, alimentándolos, fortaleciéndoles, apacentándolos, animándolos, restaurándolos, como va a ser como Pedro ahora. Habla de la abundancia de Dios. Y la pesca también, cuando la escritura se habla de los peces, se habla de las almas, ¿verdad? El Señor les dijo, seré pescadores de hombres. eh, También tiene que ver con eso y tiene todo mucho simbolismo que es muy profundo, pero yo quiero ir a lo principal, que es que el amor del Señor les preparó comida, ¿no? Jesús cocina también, o sea que no es vergüenza tener que estar cocinando para la familia y todo. Yo me acuerdo que alguien dijo que no hay que avergonzarse del servicio porque el Señor es el primero que sirve, el primer servidor. El número 11, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. O sea que había un código de silencio entre ellos sabían en su espíritu que era el Señor. Bendito sea Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de que había resucitado de los muertos. O sea, como les dije, esta es la tercera aparición después de la resurrección. Eh, ok, ahora vamos a la restauración de Pedro. Es muy importante que entendamos que el Señor se le apareció a Pedro primero, era parte de la restauración. Eso se habla en el resto del Nuevo Testamento. Él quiso restaurar a Pedro porque él lo negó 3 veces y le va a restaurar con una pregunta y una aceptación. Ahora, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? O sea, más que a los discípulos. Y cuando él dice me amas, él usa la palabra ágape, o sea, con amor incondicional. Le respondió el Señor, tú sabes que te amo. Y cuando Pedro le contestaba, no le decía amor incondicional, yo le decía amor de amistad, amor de amigo, de familia, de maestro y a discípulo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Los corderos son los bebés de las ovejas. Entonces le estaba diciendo que apaciente a los bebés espirituales. Luego le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez le dice con amor ágape, con amor incondicional. Le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, pero lo dice con amor filos. Le dice, pastorea mis ovejas. Entonces, algunos comentaristas dicen que es posible que no esté listo todavía para el amor incondicional de Dios. Apacentar y pastorear son diferentes cosas. Apacentar es dar de comer. Pastorear es liderar, guiar. Acuérdense que él tenía un rol muy importante en la primera iglesia cristiana. Y le dice la tercera vez, y él ya usa la palabra filos junto con él. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Con eso él es restaurado. En contraposición a las 3 veces que le negó. 3 veces Jesús lo negó, 3 veces Pedro lo negó, 3 veces Jesús lo restaura, y de esta manera lo restaura y le hace entender que lo quiere en la misión de vuelta. Ahora le explica cómo él va a morir. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Hay una interpretación, yo sé que él habla de la manera que va a morir, está claro que va a ser un martirio. Hay otros que están tratando de deducir que extender las manos era porque él iba a ser crucificado. Si según los historiadores, Tertuliano y Eusebio, él fue crucificado, según Eusebio, fue crucificado cabeza abajo, porque no quería morir como su Señor, porque él había negado al Señor Jesús y él no se sentía digno de morir como él. Eh, También cuenta la historia que habían crucificado a su esposa también en ese momento. Pero no le está explicando más que eso. Y yo creo que muchos
muchos estudiosos, personas que han hablado de este tema, dicen que es posible que por eso Pedro estaba tan cómodo cuando lo arrestaron la primera vez, porque sabía que él iba a morir ahí. Sabía que iba a morir en sus años, cuando él era mayor de edad, cuando él fuera mayor de edad. El 19, Juan explica esto diciendo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho eso dijo, sígueme. O sea, lo mismo de la barca, sígueme. O sea, que renueva este compromiso que tú tienes conmigo. Juan explica eso, y también Pedro como que se pone un poquito celoso, me parece, y algunos comentaristas están de acuerdo con eso, de que como yo voy a morir ahí, y este hombre que es Juan, ¿qué pasa con Juan? Y hablamos del discípulo amado acá. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. O sea, acuérdense que las mesas tenían forma de U, y la manera extraña de sentarse, él terminó cerca de Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En esa época él era él, o sea que no quiere decir el nombre de él, solamente da unos indicios. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Jesús está hablando del compromiso personal, que no te preocupes de lo que le va a pasar a Juan, yo tengo un propósito con Juan, yo tengo un propósito contigo, no te preocupes lo que voy a hacer con él, yo tengo un propósito contigo. Y los comentaristas dicen que Juan tenía que vivir más, él cuidó a la mamá de Jesús, ¿verdad? Ya dijimos que es posible que haya muerto la madre de Jesús en Éfeso, incluso hay lugares en Éfeso que atestiguan que ahí fue que estuvo María, la madre de Jesús. No sabemos muy bien con claridad porque mucha parte de eso es tradición. La tradición también cuenta que él sobrevivió al martirio, cuidó a la mamá de Cristo y murió de muerte natural. ¿No? Él fue el único discípulo que llegó a la ancianidad. Y también dice, esta es la situación que muchas veces se malinterpretan las profecías porque como siempre, la revelación es progresiva, y esa es una experiencia que quiero compartir con ustedes. Nunca sintamos que tenemos poder absoluto de la revelación. La revelación la tiene el Señor, y a veces el Señor nos muestra pedacitos, nunca nos muestra todo. O sea que porque venga alguien y que le diga, no, que el Señor me mostró tal cosa, o el Señor esto, usted haga como María, guárdelo en su corazón y espere, y sea fiel al Señor, obediente en todo, que Dios le va a adelantar las situaciones y le va a poner las cosas en su lugar. Ellos creían que Juan nunca iba a morir debido a lo que dijo Jesús, pero Jesús, y acá lo explica Juan dice que eso no fue así, ¿verdad? Dice aquí, Jesús le dijo, si yo quiere eso, bueno, sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti. Y acuérdense que ellos también estaban esperando la venida del Señor y dijeron, bueno, Él se va a quedar y va a ser arrebatado con todos nosotros y todo eso. Pero no era lo que estaba diciendo el Señor. Y a veces el Señor habla de unos códigos para proteger su plan, porque si su plan se expone demasiado, corre el peligro de que el enemigo venga a abortarlo o a detenerlo o venga a retrasarlo. Entonces Dios nunca da el plan completo, él siempre nos da pedacitos, lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer. Aquí, cuando él dice, según los comentaristas, cuando él está hablando, no está hablando de la parucía del Señor, de la venida del Señor, sino de que él iba a ver el reino de Dios, de que él iba a tener las revelaciones que él escribió en el libro de Apocalipsis de Revelación. Y después del versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque él estuvo ahí, ¿verdad? Él estuvo ahí. Y hay que tener, como es, en los otros evangelios, por ejemplo, el de Lucas y el de Marcos, no está, ellos se manejaron con testimonios de otras personas, pero Juan estuvo cara a cara con el Señor. Además, eh, casi todos están de acuerdo que él era primo de Jesús, o sea que estaba bien cercano a él. Acá como Juan se identifica y hace una
una conexión con eso y dice que el testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto se llama una hipérbole, que es como una exageración de cuando uno dice, no sé, no puedo vivir sin ti, ¿no? Hay algunas canciones que son un poquito criticadas porque el Señor, no puedo respirar, no puedo vivir sin ti. Son declaraciones de amor, son hipérboles, exageraciones, metáforas. No es que eso sea 100% así, es una declaración de amor, como uno le puede decir a ser querido una cosa bonita, sí. Que uno puede alabar al Señor de esta manera, eso es hermoso. Pero él está diciendo que hay muchos milagros que no son posibles de registrarse. Y yo creo verdaderamente que él está justificando, porque hay partes en el libro de Juan que no están en los sinópticos, como las bodas de Caná, como la mujer adúltera frente a los fariseos. Esas partes no están ahí. Se disputa un poquito la situación de por qué están esos ahí, pero aquí Juan lo está aclarando. No podría yo terminar de contar todas las cosas que hizo el Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es sabio y Él nos da la información que podemos manejar. Así que Él nos dio esto, es la palabra de Dios, es la palabra de vida. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Así que Él sopla en nosotros su vida a través de la Escritura. Bueno, hasta aquí el libro de Juan. Espero que lo hayan disfrutado. Voy a preparar el otro libro en consulta con mis pastores. Así que el Señor los bendiga y cuídense. Que el Señor los bendiga, los proteja y los guarde.